Manuel Herrera Vega es desde marzo de 2015 presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, máximo organismo de representación industrial de México y consejero nacional del Consejo Coordinador Empresarial. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector empresarial. Es propietario de las marcas de joyería Maquec, MSK, Kusan y 381. Además, es socio accionista de empresas joyeras de crédito y financiamiento y cogeneración de energía y agroalimentarias. Es administrador de empresas y maestro en política y gestión pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Además, estudió diseño de joyería en el Instituto Leartoraf en Florencia, Italia. Ha recibido diversos reconocimientos. En 2014, la Medalla al Mérito Industrial de Jalisco, y recientemente fue elegido por la Asociación de Industriales de Latinoamérica, AILA, para recibir el premio José María Roca 2017, que lo distingue como Industrial del Año. Manuel Herrera, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Manuel, muchas gracias. ¿Cómo llegas tú al mundo de los negocios, al mundo finalmente de lo que fue o ha sido más bien tu especialidad, la joyería? Pues fíjate que yo nací en una familia de emprendedores. Mi madre, sobre todo, desde que yo tengo uso de la razón, ya se dedicaba a hacer negocios, y uno de los negocios en el que ella estuvo participando mucho tiempo hasta la fecha es precisamente la joyería. Yo ahí un poco tomé el gusto por la joyería, y de ahí pues me fui involucrando hasta que me convertí en emprendedor, en empresario, y después pues en industrial, porque al final del día me dio por la fabricación de joyería, ¿no? Por el desarrollo del valor agregado, del manejo de los metales. Es un sector muy interesante, muy bonito, y es pues el sector donde yo prácticamente empecé en el mundo empresarial, ¿no? Hoy he diversificado en otros sectores, pero prácticamente mi origen es en el sector joyero. Ese mundo del sector joyero es un mundo en donde el tema de la confianza, el tema de la integridad, sí, es fundamental, ¿no? Es fundamental y es muy curioso, pero sucede no solo en México, sino en todo el mundo. Yo desde que me acuerdo, pues lo que más vale es la palabra entre las transacciones del sector joyero, ¿no? Así es parte de esa cultura que se da. Un poco complejo imaginarse que estás prácticamente hablando pues, de metales preciosos, de incluso piedras preciosas cuando se comercializa este tipo de productos, y al final del día es mucho la confianza también. Y esto lleva finalmente también a delimitar qué es dentro del propio negocio joyero, qué es lo que es falso y qué es lo que es verdadero, ¿no? Claro, somos un sector donde hemos luchado muchísimo tiempo por combatir la ilegalidad, la piratería, y obviamente lo que tiene que ver ya con lo que es el fraude en los metales, ¿no? Nosotros, nuestra empresa prácticamente fue de las 10 empresas que fundamos un organismo en México que se llama el Grupo de Calidad del Sector Joyero, que precisamente verifica la norma, porque si tú compras un anillo, Ezra, y te dicen que es de 14 quilates, la única manera que tú estés seguro de que es de 14 quilates es haciéndole un análisis donde en muchos de los casos tienen incluso que destruir o dañar la pieza. Entonces es muy difícil que un consumidor tenga la certeza. Y a partir de que incursionamos en este grupo, del Grupo de Calidad, logramos pues que existiera una metodología para que las empresas pudieran certificarse y darle esa garantía a los consumidores, ¿no? Ahora, ¿cómo desde el sector joyero te vas incorporando a lo que sería el grupo o los sectores empresariales? ¿De qué manera no es finalmente el sector joyero uno de los sectores de punta en el sector industrial? ¿Cómo vas caminando por ahí? Pues mira, mucho tuvo que ver con que incursioné yo en los organismos empresariales. Yo, pues cuando tenía aproximadamente 27 años, empecé a participar en la Cámara de la Industria Joyera. Evidentemente por la misma actividad. Ahí fue donde precisamente fundamos el Grupo de Calidad. Yo soy originario de Guadalajara, Jalisco. Ahí se produce casi el 70% de lo que se produce de joyería en México. Entonces la Cámara, digamos, de la Industria Joyera en Jalisco es muy representativa en este sector. Y ahí es donde yo me involucro, pues después
me convertí en presidente de la Cámara, ahí empecé a participar en el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, en CONCAMIN, y a través de que yo fui avanzando en mi vida profesional, pues me fui relacionando con otros sectores y ya como empresario también incursioné en otros sectores, ¿no? En el caso de, digamos, las cámaras industriales de lo que sería pues, el interior de la República, como le llamamos, estamos hablando de una competencia que genera o se genera dentro de una industria que ha tenido en los últimos 20 años que transformarse en función de procesos de modernización, de procesos de cambio. ¿Cómo ves esta industria desde que tú, como empresa familiar, lo inicias a lo que, por ejemplo, en el caso joyero específicamente se ve hoy? ¿Qué cambió? Es increíble, Ezra, porque a pesar de que muchas de las problemáticas son iguales, la manera de hacer negocios cambió impresionantemente y con una velocidad que no nos lo podríamos imaginar en ese momento, ¿no? Hablábamos en ese entonces, pues, de la importancia de generar valor agregado en México, que teníamos que innovar, que teníamos que diseñar. Muchas de las empresas, por ejemplo, del ramo joyero, del ramo del calzado, del sector textil vestido, digamos, los sectores del mueble, los sectores más tradicionales del sector industrial, en muchos de los casos aprovechaban muchas tendencias del exterior, copiaban muchos los diseños, se acostumbraba para comercializar los productos hechos en México, y hablábamos en ese entonces de que tendríamos que incursionar en el diseño, que teníamos que generar valor agregado, que tendríamos que, pues para poder competir en los mercados, generar precisamente ese valor, ¿no? Había un problema ya grave del contrabando, que nos preocupaba mucho, la piratería en ese momento. Y entonces, si tú analizas ese escenario y lo trasladas al día de hoy, pues dirías, bueno, los retos parecieran seguir siendo los mismos. Nada más que hoy, en una dinámica de lo que conocemos como la cuarta revolución industrial, donde la era digital transformó la manera de hacer negocios de manera impresionante. Hoy, el comercio digital, los sistemas de información con los que trabajamos las empresas, pues el Internet de las cosas, por ejemplo, todo esto transformó la dinámica de hacer negocios. Yo comentaba, bueno, la competencia que teníamos en aquel entonces contra la competencia que tenemos hoy es muy diferente. Antes competíamos en nuestro mismo sector para realmente darle al consumidor, en el caso de la joyería, pues un producto que realmente satisfaciera su expectativa en diseño, en precio, en calidad. Después hoy estamos compitiendo con muchas otras cosas, ¿no? Hoy competimos con la tecnología. Incluso en el ramo joyero. Pues claro, una adolescente de 13, 14, 15 años, no necesariamente prefiere unos aretes que un smartphone. Que un iPad, exactamente. Bueno, estamos platicando aquí con Manuel Herrera en Línea Directa. Manuel Herrera, cuando tú llegas a CONCAMIN a dirigirlo, es un momento en donde ya los sectores empresariales tienen una incidencia importante en la toma de decisiones. Desde el Consejo Coordinador Empresarial, por supuesto, pero directamente en lo que podríamos llamar el tema de la industria. Una industria mexicana que pues se les ha visto difícil en términos del crecimiento económico. Hemos tenido datos de crecimiento del 2% como promedio, pero que ha impactado positivamente en empleo. Sin embargo, una desigualdad en términos de lo que le pasa a las distintas industrias del país. Ya tú, al frente de CONCAMIN, pues tienes que ver qué es lo que le sucede a cada una de ellas. ¿Cuál sería el panorama? Pues mira, a lo largo de todos estos años en los que yo he estado involucrado en el sector industrial y viendo desde la óptica de la representación empresarial, me tocó pues ya diferentes cargos en diferentes organismos en este trayecto hasta llegar a CONCAMIN, que es, digamos, la cúpula industrial del país. En este trayecto se ha ido abriendo una brecha desde nuestro punto de vista, tanto en las regiones del país como en los diferentes sectores productivos. Es decir, hemos avanzado de manera muy importante en algunas regiones del país. Hoy tenemos, Ezra, regiones en nuestro país, regiones industrializadas, que son altamente competitivas, incluso
en algunos de los casos con crecimientos por arriba de China, por ejemplo, en contraste con otras regiones de nuestro país que tienen de los niveles más altos de pobreza de la OCDE. De ese tamaño las diferencias, ¿no? Si lo trasladamos al sector industrial es parecido. Hay sectores industriales como el sector automotriz, el sector aeroespacial, el sector de alta tecnología, que son sectores altamente competitivos, que ganaron rápidamente los mercados, se hicieron muy productivos, crecieron mucho en México, se pudo atraer mucha inversión y generar muchas fuentes de trabajo en estos sectores. En contraste a otros sectores a los que se les ha llamado sectores tradicionales, que hoy tienen el gran reto de seguir siendo cada vez más competitivos, más productivos, de innovar y de insertarse en los mercados internacionales. Entonces, en este escenario, sin duda el crecimiento que ha tenido nuestra industria y el crecimiento que ha tenido nuestro país, desde nuestra perspectiva, no ha estado necesariamente al nivel del potencial que tenemos como sector industrial. Y eso tiene que ver también con que durante muchos años pues no tuvimos o no supimos aprovechar, digamos, algunas oportunidades y no pudimos concretar lo que nosotros hemos denominado como una política industrial. Por eso ahora hemos hablado de impulsar una política industrial a la cual le llamamos de nueva generación. Platicábamos hace un momento en el bloque anterior. De que estamos inmersos en la cuarta revolución industrial. Hoy el gran reto que tiene la industria en México es pues transformarse a la era digital, tecnificarse para poder competir en los mercados internacionales. Y como país representa un gran reto también, porque tenemos un gran bono demográfico, un porcentaje de jóvenes muy importantes que representa una gran fuerza productiva en México, pero también una gran responsabilidad. Necesitamos más emprendedores industriales y deberíamos de estar creciendo más como industria. Evidentemente estamos hoy en una coyuntura donde el petróleo, la minería, la industria de la construcción, por diferentes factores externos que han de alguna manera afectado el desarrollo de estos sectores, pues en lo que tiene que ver con el promedio de crecimiento de la industria en su conjunto, arrastran el promedio hacia abajo. Pero si vemos el sector manufacturero, que al final creo que es la gran apuesta de México para dejar de depender únicamente del petróleo, pues está creciendo de manera importante y creo que tiene un potencial de crecer más. Ahora, siempre se vincula a todos estos sectores, incluyendo, por ejemplo, industria de la construcción, con la actividad de gobierno. Esta relación industria-gobierno ha sido bastante compleja. Por un lado, la queja de que el gobierno no necesariamente gasta donde tiene que gastar o gasta bien. ¿Cuál ha sido tu experiencia en términos de lo que sería la vinculación entre el sector industrial y gobierno desde Concamín? Pues mira, es importantísimo. El sector gubernamental, el sector empresarial y el sector académico, junto con el sector de los trabajadores, tenemos que trabajar de manera unida, coordinada, pues para poder sacar adelante los retos que tiene el país, ¿no? Específicamente en lo que tiene que ver con la relación, digamos, de la dinámica de negocio de las empresas y el papel que juega el gobierno, pues es muy importante. Uno tiene que ver con el sistema jurídico y la facilitación para hacer negocios, pero otra tiene que ver también con que, por ponerte un ejemplo, en muchos de los países desarrollados, las compras de gobierno es una palanca de desarrollo para las pequeñas empresas, sin duda muy importante. Y la eficiencia en el gasto, pues también se vuelve fundamental para el desarrollo de las empresas y evidentemente para unas finanzas públicas sanas y que contribuyan a la competitividad y al bienestar de los mexicanos, ¿no? Ahí, a lo largo del tiempo, pues hemos insistido mucho como sector empresarial en la importancia de eficientar el gasto y desde nuestra óptica, pues se ha avanzado mucho. Los indicadores macroeconómicos hablan de la fortaleza y la solidez que tiene México hoy como país. Hemos, pues en estos años que yo llevo en el sector empresarial, hemos visto pues una evolución muy importante que hay que reconocer en México. Sin embargo, todavía seguimos teniendo grandes campos de oportunidad en eficientar mejor el gasto, en disminuir la burocracia, en incrementar la inversión productiva, en incrementar la inversión física. Hemos estado en los últimos años en un escenario donde hemos tenido que reducir de alguna manera el gasto. Sin embargo, si tú analizas los resultados, el país está recaudando más,
está gastando más, pero está invirtiendo menos. Reforma fiscal, dicen que hay que cambiar, no en este sexenio ya se acabó, pero una reforma fiscal diferente a la que se tiene ahora. Sí, mira, sin duda México sigue teniendo un gran reto en recaudar más. Necesitamos como país tener más recaudación y tener más recursos para enfrentar las necesidades que tiene México, eso sin duda. Pero esto desde la óptica nuestra también tiene que ser a partir de ir abatiendo la informalidad, de ir generando mejores condiciones de facilitación para que las empresas encuentren un entorno muy propicio para crecer y desarrollarse. Y esto tiene sin duda mucho que ver con un sistema tributario que sea muy competitivo, que permita a las empresas crecer y que se incremente la tributación a través del incremento de las empresas, de que existan más empresas. Hoy siguen muriendo muchas empresas nuevas, porque al final del día la viabilidad financiera para salir adelante es compleja todavía. Entonces creo que ahí hay todavía una gran oportunidad en el sistema tributario y fiscal en nuestro país. Bueno, vámonos a una pausa. Estamos platicando con Manuel Herrera aquí en Línea Directa. Manuel Herrera, la experiencia del sector empresarial en los últimos meses con respecto a pues esta bomba que nos cayó, que no nos esperábamos, que era la revisión del Tratado de Libre Comercio, trastocó lo que sería pues lo que podríamos llamar una dinámica que suponíamos no tenía por qué cambiar. Esta locura norteamericana de querer revisar el Tratado de Libre Comercio, no para modernizarlo, porque no diría, bueno, pues sí, después de tantos años, más de 2 décadas, había que encontrar los mecanismos. Entendimos muy claro que no se trataba de eso, que se trataba de, pues básicamente, una posición norteamericana de intentar regresar a modelos proteccionistas que suenan a desde este lado, por lo menos, y también desde muchos sectores norteamericanos, suena a una verdadera locura. Cuando ustedes están ahí en el cuarto de al lado, un ejercicio que me parece que ha sido de los mejores que ha tenido tanto el sector privado con el gobierno de asesoría y de ir caminando juntos, ¿qué es lo que viste en este escenario de confrontación con un lado norteamericano que parecería pues que quiere regresar, te diría yo, a la Edad Media? Pues mira, nos ha tocado una etapa de mucha complejidad y sin duda uno de los temas más importantes que hemos tenido en la agenda industrial y empresarial en México es este proceso de revisión y de modernización desde la óptica nuestra, no necesariamente de ellos, claro, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que durante estos 25 años ha sido pues, muy benéfico desde el punto de vista de nosotros para los 3 países. Mira, lo que hemos visto nosotros son posiciones políticas totalmente fuera de la dinámica económica y comercial global en la que ya la región está inmersa, unas posiciones totalmente regresivas, muy riesgosas para las empresas, donde lo que se está, poniendo en riesgo a través de estas propuestas que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, pues es la certeza para la inversión. Un discurso que va totalmente en contra de los principios de Estados Unidos de los últimos 200 años, donde Estados Unidos pues, ha sido, el discurso y el ejemplo de la libertad, de la certeza en las inversiones. Y hoy estos discursos pues alarman mucho al sector privado mexicano, pero alarman mucho al sector privado estadounidense, obviamente también canadiense, ¿no? Hemos estado nosotros en comunicación y en un diálogo permanente con nuestras contrapartes y están muy preocupados. Hoy ya teniendo una, pues actividad un poco más intensa en el tema de tratar de poner sobre la mesa los daños que podría traer a la economía de la región y de Estados Unidos, nosotros desde el punto de vista también a México, pues el que se pudiera terminar el Tratado de Libre Comercio, o peor aún, el que se hicieran modificaciones que fueran nocivas para la competitividad de México, de Estados Unidos, de Canadá o de la región en su conjunto. La región de América del Norte hoy es una región altamente competitiva, pero es una región que además sigue teniendo una gran oportunidad de ser todavía más, poderosa en el ámbito comercial. Nosotros estamos inmersos en esta dinámica a través del Telecán desde hace años,
Y hoy, pues tendríamos que estar pensando cómo intensificar esa relación comercial, efectivamente cómo modernizar, porque pues estamos en una dinámica comercial diferente, pero donde esto ha sido un ganar-ganar. Entonces, sí nos preocupa y creo que también la posición de México ha sido, yo diría, ejemplar. ¿Ejemplar en qué sentido? No vamos a aceptar ni hemos cedido en ninguna propuesta que sea nociva para la competitividad de México. Creo que ha tenido un papel muy responsable, muy comprometido, muy digno el equipo negociador mexicano. Y esta dinámica del acompañamiento del sector empresarial con el gobierno a través del cuarto de junto para las consultas, del cuarto de inteligencia, donde hemos mapeado quiénes son nuestros aliados estratégicos en esta negociación por parte de Estados Unidos y Canadá, y esta unidad que se ha dado en el sector privado y con el gobierno para enfrentar esta negociación, creo que México hasta este momento lo ha hecho muy bien. El escenario es complejo, vamos a enfrentar la quinta ronda de negociaciones, donde el escenario, pues sabemos, es difícil en términos de que la posición de Estados Unidos pues es muy, muy dura en algunas propuestas que son, inviables. No hay manera de transitar con propuestas que nos van a llevar a quitarle competitividad a la región, a quitarle certeza a los inversionistas y a disminuir la capacidad productiva de los sectores a través de propuestas nocivas. Entonces, yo creo que esta quinta ronda de negociación tendremos que ir nuevamente con esta firmeza, con esta responsabilidad a esta negociación. Evidentemente, al estar inmersos en una negociación, pues como la palabra lo dice, pues tendremos que estar negociando. Seguimos optimistas en que es probable que logremos sacar una buena negociación que sea ganar-ganar para los tres países. Y si no, pues hay que irse a reglas de OMC porque más vale empezar ahora sí que de cero, no de cero, de reglas de OMC y a ver cómo se enfrentan ellos a eso, que andarles firmando cosas que terminarían por destruir la economía global, ¿no? Claro, y también lo hemos dicho, o sea, México no es el mismo que hace 25 años y el que se termine el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, claro que nos preocupa, pero tampoco será una catástrofe para México. México tiene los elementos para salir adelante. Más del 80% de los productos que exportamos a Estados Unidos tendrían, de acuerdo a las reglas del OMC, un arancel por debajo del 5%, la mayoría por debajo del 3%. Seguiríamos siendo competitivos. Estados Unidos y Canadá seguirían siendo, digamos, aliados comerciales en otra dinámica y tendríamos de manera muy rápida que trabajar en fortalecer los sectores que exportan ese 20% que se verían afectados para saber cómo los apoyamos. Evidentemente, desde ya estamos trabajando en la diversificación de mercados, en voltear a ver a otras regiones del mundo. Y por supuesto que también tenemos un gran reto de hacer rápidamente los ajustes, digamos, institucionales, porque el TLC ha marcado la pauta del comercio internacional de México durante 25 años y sin TLC tenemos rápidamente que poner sobre la mesa las reglas del juego para que no empecemos nosotros mismos a generar distorsiones hacia el futuro. Manuel Herrera, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Ezra, por la invitación. Fue Manuel Herrera, aquí en Línea Directa.